El 20 de agosto de 1989, la policía del estado de California recibió un llamado proveniente del 722 del North Drive Elm, esto en Beverly Hills. Emergencias de Beverly Hills. Sí, por favor. ¿Cuál es el problema? Somos los hijos de... ¿Cuál es el problema? Alguien mató a mis padres. Disculpe. Alguien mató a mis padres. ¿Quién? ¿Siguen allí? Sí. Las personas que lo hicieron. ¿O a quién se refiere? No. ¿Les dispararon? Sí, Eric. Hombre, no lo hagas. Eric, quédate ahí. ¿La persona sigue allí? No lo creo. ¿Qué sucedió? No lo sé. ¿Quién le disparó a quién? No estaba aquí. Acabo de llegar a casa. Llegó a casa y encontró a quién con disparos. A mamá y papá. ¿Sabe si siguen dentro de la casa las personas que les dispararon? Eric, aléjate de ellos. Está bien, espere, déjeme hablar con Eric. Está histérico. ¿Quién es la persona que recibió disparos? Mi mamá y mi papá. Está bien, espere un momento, estamos en camino con una ambulancia. Está bien, tengo que irme. Esta conversación sería tan solo el inicio de uno de los mayores circos mediáticos de la historia de Estados Unidos, o al menos si en lo criminal se refiere. El caso no solo causó revuelo por la forma en que las víctimas habían sido asesinadas, sino también por quienes habían apretado el gatillo. Los padres de José Menéndez lo enviaron a Estados Unidos en el año de 1960, cuando tenía tan solo 16 años. Pensaron que ahí podría tener más oportunidades que en su natal Cuba, y no se equivocaron. Al poco tiempo consiguió empleo como contador en Nueva York. Fue subiendo peldaños hasta que logró crear su propio sello discográfico, RCA Records. Este se convirtió en uno de los más famosos de la historia de la música. En 1963 contrajo matrimonio con Mary Louise Anderson, apodada como Kitty, y el 10 de enero de 1968 nació su primer hijo, Joseph Lyle Menéndez. Para ese entonces la pareja ya gozaba de una muy buena posición económica. El 27 de noviembre de 1970 llegó su segundo hijo, Eric Galén Menéndez. Para ese entonces la familia vivía en Princeton, esto es en Nueva Jersey, en una mansión enorme y sobre todo muy lujosa. Los dos niños se educaron en la escuela matutina de Princeton, una institución sumamente prestigiosa. Todo indicaba que ambos podrían convertirse en grandes profesionales algún día y cosechar una fortuna igual o mayor a la de su padre. En 1986, José consiguió un nuevo trabajo en una distribuidora de cine llamada Carolco, por lo que toda la familia se mudó a Los Ángeles. Poco después se asentaron en el exclusivo barrio de Beverly Hills. Para ese entonces Lyle ya asistió a la Universidad de Princeton, mientras que Eric estudiaba en un instituto de Beverly Hills High. Desde fuera, como te das cuenta, la vida de esta familia parecía soñada. José se había convertido en un importante ejecutivo de Hollywood y todos vivían en una imponente mansión de estilo mediterráneo valuada en $5 millones. Y como si esto fuera poco, anteriormente la vivienda había sido habitada por estrellas como Elton John y Prince. Tenían coches de lujo, profesores particulares y vacacionaban en el extranjero. Realmente no les faltaba nada, lo tenían todo, pero a pesar de estos privilegios, Lyle y Eric no parecían satisfechos. Su comportamiento iba de mal en peor, hasta el punto en que Lyle fue suspendido de la universidad por copiar en un examen. Eric, por otro lado, acumulaba restos por hurtos menores en la ciudad de Calabazas, en la que comenzó a estudiar. A su vez, las esperanzas de José de que sus hijos tuvieran un futuro tan prometedor como el suyo se iba desmoronando cada vez más, pero pensaba que solo se trataba de una rebeldía típica de la juventud. Lo que ignoraba era que ambos chicos estaban cosechando un gran e intenso odio hacia él y su esposa. El 20 de agosto de 1989, a las 10 de la noche, los disparos de una escopeta Mossberg calibre 12 rompieron la calma del exclusivo barrio de Beverly Hills, donde los Menéndez vivían. Los vecinos escucharon aquellos estruendosos sonidos, pero prefirieron no llamar a la policía. Algunos porque pensaron que se trataba de fuegos artificiales, otros porque preferían no meterse en asuntos ajenos. Pero José salía frecuentemente dejando el sistema de alarma apagado y las puertas abiertas. De hecho, semanas antes, un Mercedes-Benz 560 había sido robado de la entrada frontal semicircular de la casa. Los vecinos parecían responder a la lógica de que si los Menéndez no se preocupaban por lo que ocurría en su hogar,
pues ellos tampoco lo harían. Luego, recién a las 23:47, casi 2 horas después de los estruendosos disparos, Lyle y Eric levantaron el teléfono para marcar al número del 911. El hermano mayor relató, bastante asustado, entre comillas, que había vuelto del cine y encontrado a sus padres sin vida. Alguien les había arrebatado la vida, dejándolos irreconocibles. Los agentes se apersonaron rápidamente hasta el lugar de los hechos, en la mansión de la familia, en el 722 de North Drive Elm en Beverly Hills, como te platicaba anteriormente. Hola, habla el departamento de policía. Sí, muy bien, quiero que salga de la casa. Por favor, salga por la entrada principal. Tengo que buscar a mi hermano. Al llegar, vieron la espantosa escena. Los cuerpos de José y Kiri yacían en el piso, alrededor de un reguero rojo, de un mar rojo. Sus rostros estaban completamente irreconocibles. José había recibido un disparo a quemarropa en la parte posterior de la cabeza que le causó todo saltó, una explosión. Incluso el cerebro salió volando. Quien hubiera perpetrado el crimen, por otro lado, lo había hecho con bastante crueldad, ensañamiento. Horas después, el detective a cargo del caso dio una rueda de prensa en la que declaró que había visto muchos homicidios, pero jamás uno tan brutal. Sería difícil describir a José como un humano que reconocieras a ese punto de brutalidad. Sin embargo, durante el primer interrogatorio, Lyle, de entonces 21 años, y Eric, de 18, dijeron que aquella noche habían ido a ver una película al cine. Al volver se encontraron con los cuerpos de sus padres sin vida. Afirmaron que la mafia a la que su padre debía dinero había cometido esta barbaridad, que al principio la policía siguió la pista, sobre todo porque tanto José como Kiri habían recibido disparos en las piernas, sello típico del crimen organizado. Además, investigaron a otras personas cercanas a los Menéndez, pero algo en su interior les decía que había más, que Lyle y Eric no estaban contando la historia completa y pronto los dos hijos de la pareja entraron en el radar de las autoridades. El 24 de agosto de ese año, un día antes del funeral, Lyle gastó $15,000 en 3 relojes de la marca Rolex. Pero eso no era todo, porque el día del entierro, cuando estaba en la limusina familiar, sentado al lado de la secretaria de su padre, Marcia Eisenberg, este descarado le mostró sus mocasines y le dijo entre risas, quien dijo que no podía llenar los zapatos de mi padre. Y luego, posterior al funeral, los dos hermanos asistieron a un partido de tenis del equipo US Open, del que eran fanáticos. Parecían, como te das cuenta, no estar realmente conmocionados, como que les valía la muerte de sus padres. Así, durante los siguientes meses, los dos se dedicaron a derrochar su herencia, gastando casi $1 millón en lujos extravagantes. Dejaron la mansión de North Elm Drive y se alojaron en una serie de hoteles ostentosos. Después se mudaron a 2 áticos de lujo separados en Marina del Rey. Viajaron alrededor de Los Ángeles en el Mercedes-Benz SL convertible de su difunta madre. Y aparte, mientras se alimentaban de comidas caras e incluso se fueron de viaje al extranjero, visitando el Caribe y Londres. Y como si esto fuera poco, obtuvieron más dinero por el pago del seguro de vida de sus padres. Lyle compró un Porsche 911 y el Shock Spring Street Café, que es un restaurante de Buffalo Wings en Princeton. Según él, su madre soñaba con tener una franquicia de comidas saludables a buen precio y estaba cumpliendo sus deseos. Que si bien al principio regresó a la universidad, realmente no asistía a clases. Pasaba su tiempo comprando viviendas en New Jersey para alquilarlas y así ganar aún más plata o más dinero. Además, se dedicó a comprar ropa de lujo yendo a las tiendas con guardaespaldas que contrató específicamente para eso, llegando a gastar alrededor de $40,000. Y Eric, por su parte, decidió no asistir a la universidad en la que planeaba estudiar y contrató a un entrenador de tenis a tiempo completo a quien le pagaría $60,000 al año. Quería perseguir su sueño de convertirse en deportista profesional, así que practicaba 10 horas diarias. Eventualmente llegó a competir en una serie de torneos en Israel, pero no todo era el tenis ni estudios, porque llegó a perder millones de dólares también apostando. Y por último, Lyle creó una campaña llamada Menéndez Investment Enterprise y contrató a 2 amigos de la universidad para que lo asesoraran en sus inversiones. Para este punto, el joven también había abandonado sus estudios.
Estos despilfarros llegaron a oídos de los agentes de la policía, a quienes les pareció por demás extraño que los dos jóvenes estuvieran gastando la fortuna de sus padres en vez de guardar luto. Los empezaron entonces a investigar poco a poco sin conseguir ninguna prueba en contra, hasta que uno de los dos hermanos decidió hablar. El 31 de octubre, Eric asistió a la consulta de su psicólogo, el Dr. Jerome O'Seal. Le dijo al profesional que se sentía sumamente culpable por un hecho y que quería confesarlo. Relató que el 18 de agosto del año del 89, él y su hermano se dirigieron hacia una tienda en San Diego, a más de 100 kilómetros de su mansión. Ahí compraron 2 escopetas calibre 12 Mossberg, las que te platicaba anteriormente. ABC News pudo saber que las escopetas calibre 12 fueron compradas en la tienda Sporting Goods en San Diego el 18 de agosto, 2 días antes del asesinato. El 20 de agosto de 1989, la familia entera salió a pescar tiburones en un yate alquilado llamado Motion Picture Marine. Al caer la noche, Lyle y su hermano salieron mientras que José y Kitty se retiraron al estudio para ver la película de James Bond. La espía que me amó fue la película que vieron, y alrededor entonces de las 10 de la noche, los jóvenes regresaron a su casa e ingresaron a la habitación donde se encontraban sus padres. Cargaron las escopetas y no miraron hacia otro lado. José recibió un disparo en la nuca que le quitó la vida al instante. Entré a la habitación mientras disparaba. Solo empecé a disparar. ¿En qué dirección? Enfrente mío. ¿Y qué había enfrente tuyo? Mis padres. ¿Disparaste a la segunda figura o a la primera figura? No lo sé. Simplemente entré a la habitación, empecé a disparar y no lo sé. No pensé en estas cosas. No pensé dónde está esto, dónde está aquello. Simplemente disparé. Kitty, alarmada, intentó huir por el pasillo, pero fue alcanzada en la pierna por un escopetazo. A continuación, se resbaló en su propia sangre y cayó, mientras yacía gimiendo en el suelo. Luego recibió múltiples impactos en el brazo derecho, en el pecho, en la cadera izquierda y en la pierna izquierda también. Posteriormente, los hermanos cargaron nuevamente las armas y le dispararon en el rostro, dejándola irreconocible. En total, José recibió 6 balazos y Kitty 10, una verdadera brutalidad. Recuerdo a mi papá caminando hacia adelante, y recuerdo dispararle directamente a él. ¿Qué sucedió cuando finalizaron los disparos? Escuché los sonidos de mi madre. ¿Y cuál fue tu reacción a ese ruido? Simplemente corrí fuera de la habitación. ¿Qué hiciste después de recargar? Le disparé a mi madre. Luego de quitarle la vida a sus padres, los hermanos les dispararon en las rodillas en un intento de hacer parecer el crimen como algo relacionado con la mafia. Después se marcharon del lugar, arrojaron sus escopetas en Mulholland Drive y regresaron a su casa para limpiarse la sangre y cambiarse de ropa. Después compraron entradas en una sala de cine local para ver la película Licencia para Matar. Creían de esta forma que podrían utilizar el hecho como coartada. Recién a las 11:47 de la noche regresaron a su casa y llamaron a la policía, fingiendo sorpresa y angustia por el hallazgo de los cuerpos de sus padres. Estabas llorando. Correcto. ¿Y llorabas mientras mentías? Exacto. Disparamos muchas veces y solo podías escuchar el vidrio, cosas rompiéndose y el ruido de los disparos. Salía humo de las armas. De lo que sucedió luego de la confesión de Eric existen 2 versiones. La primera dice que el Dr. O'Seal grababa sus consultas y que su amante escuchó la de aquella sesión. Fue directo a la policía a contar todo sin esperar a hablar con él. Lo siguiente dice que Lyle, al enterarse de que su hermano había relatado la verdad sobre lo sucedido, se apersonó en el consultorio del doctor y lo amenazó de muerte. Eso anuló la confidencialidad médico-paciente que le impedía a O'Seal mostrarle la cinta con la confesión a la policía, ya que estaba en riesgo su propia vida. Y respecto a la primera versión, existe también algo que parece afirmarla, porque luego de que el caso estallara, la esposa de O'Seal se enteró de que tenía un amante y tuvieron que dar una conferencia de prensa donde él negó que la mujer hubiera escuchado las cintas.
Ella, por otro lado, afirmó que oyó las grabaciones 4 meses antes de ir a la policía. Pero lo que sí se sabe con certeza es que, para este punto, los agentes no solo tenían a su favor las cintas, sino que podían utilizarlas para acusar a los hermanos de parricidio. Lyle finalmente fue arrestado el 8 de marzo de 1990 en Beverly Hills. Eric, que se encontraba jugando un partido profesional de tenis en Israel, tuvo que volver inmediatamente al país. Y fue arrestado el 11 de marzo de ese mismo año. El 8 de diciembre de 1992, un gran jurado los acusó por el cargo de asesinato, y así comenzó el largo y mediático proceso judicial. Hoy, aproximadamente a las 1:20 de la tarde, los detectives de la policía de Beverly Hills arrestaron a Joseph Lyle Menéndez, de 22 años, por los asesinatos de su madre y su padre en agosto. No ofreció resistencia y fue detenido sin incidentes. Su hermano Eric Galen Menéndez, de 19 años, también está siendo buscado por el mismo delito, pero todo indicaría que se encuentra fuera del país. Después de muchas idas y vueltas en las que la defensa de los hermanos intentó que no se utilizaran las cintas en el juicio, el mismo comenzó en 1993. Para ese entonces, el caso había llegado a todos los programas de televisión y los ciudadanos estaban completamente al tanto de todo lo que sucedía al respecto. Incluso se hacían chistes en algunos programas de comedia. La situación escaló hasta el punto en que la cadena norteamericana Court TV consiguió transmitir en vivo y en directo el juicio. Ahora, cuando regresó a la casa, ¿qué hizo? Entré a la habitación donde estaban mis padres. ¿Podría retroceder un poco? ¿Por qué lo hizo? No lo sé. Simplemente no pude detenerme, me sentí atraído a la habitación. En realidad, no quería entrar, pero no pude no hacerlo. Y al entrar, ¿cómo le afectó, si es que le afectó? Solo empecé a llorar mucho más. En cierto momento empecé a gritar, fue horrible, y no podía soportar lo que veía. ¿Recuerda escuchar la cinta de la llamada al 911 que se reprodujo? Sí. ¿Estaba en la misma habitación con su hermano mientras él llamaba a la policía? No. ¿Estaba en el mismo piso de la casa? No. ¿Dónde estaba usted cuando su hermano llamaba a la policía? Creo que yo estaba en la sala de estar. Es decir, no sé exactamente en qué momento él estaba al teléfono con la policía. Asumo que cuando subió las escaleras. Pero después de eso, yo regresé a la sala de estar. ¿Usted había estado en la sala de estar y él lo fue a buscar? Sí. ¿Lo sacó de ahí? Sí. ¿Y él subió arriba? Sí. ¿Y usted volvió a entrar? Cuando él subió las escaleras, ¿usted qué hizo? Volví a la sala de estar. ¿Y no sabe por qué? ¿Seguían encendidas las luces? Sí. ¿Y cuándo fueron encendidas? Cuando recogíamos los casquillos. ¿Llamó a la policía? Llamé a la policía. ¿Esa fue la grabación del 911 que se reprodujo aquí en la corte? Sí. Y en esa cinta, usted está llorando. Sí. ¿Eso fue real? Sí. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué? ¿Qué lo angustiaba? Solo el shock, no creer que esto estuviera sucediéndome, y que mis padres estaban muertos, y el estar a punto de llamar a la policía. Solo, es muy difícil describir. Ese fin de semana, y el estrés, el miedo y nerviosismo y el derrumbe de los sentimientos. Me encontraba muy marginal en todo momento, mientras más se acercaba lo que terminó ocurriendo, y para entonces estaba muy sensible. Y llorando solo por llorar, no lo sé, colapsando. Todo parecía apuntar a que los hermanos serían condenados no solo por el espantoso hecho, sino también por la frialdad con la que llamaron a la policía y fingieron dolor por el hallazgo. Sin embargo, Leslie Abramson, la abogada defensora, relató algo que dejó boquiabiertos a todos los presentes y que hizo que el caso tomase un rumbo de 180 grados. La única pregunta en este caso es: ¿por qué este crimen ocurrió? No hay dudas respecto a quién mató a José y Marie Louise Menéndez. ¿Por qué fueron asesinados será el foco de nuestra evidencia? Argumentó que los hermanos habían actuado movilizados por una infancia de abusos físicos, psicológicos y sexuales a manos de su padre, un supuesto tirano controlador y violento. Eric Menéndez fue el hijo abusado de unos padres ricos. El origen de este asesinato fue una vida de abusos.
Incluso agregó que fue un acto de autodefensa, ya que meses antes del crimen, Lyle y Eric se habían plantado frente a José. Le habían dicho que si los golpes y las violaciones no paraban, harían pública la situación y arruinarían su reputación para siempre. Luego de esto, el padre los había amenazado de quitarle la vida, que por cierto, el primero en declarar respecto a los abusos fue Eric. ¿Cuál crees que es el origen de que tú y tu hermano terminen disparando a sus padres? ¿Yo diciendo? ¿Vos diciendo qué? Yo diciéndole a Lyle que... ¿Vos diciéndole a Lyle qué? Que mi padre abusaba de mí. ¿Tu padre tuvo contacto sexual contigo? Sí. Estábamos en el baño y tuve que hacerle sexo oral. ¿Qué más te hizo? Él usó objetos. ¿Qué tipo de objetos? Cepillos de dientes y utensilios para afeitar. ¿Y él intentó penetrarte a mente con algo más? Lo hizo. ¿Estabas asustado? ¿Le pediste que no lo hiciera? Sí. ¿Cómo le pedías que no lo hiciera? Simplemente le dije que... Y además, la defensa tenía un testimonio sobre los hechos. Andy Cano, primo de los hermanos, afirmó que Eric le contó sobre los abusos que sufría de parte de su padre cuando tenía tan solo 12 años. Me dijo que su padre estaba masajeando su... ¿Él usó esa palabra? Sí. Lo hizo. Él quería saber si esto les pasaba a todos los niños. Lo que sí recuerdo específicamente es que me hizo prometerle que nunca diría nada de esto a nadie. Pero los fiscales no creyeron esta versión y retrataron a Lyle y Eric como dos jóvenes privilegiados, narcisistas y malcriados, que le quitaron la vida a sus padres por codicia y libertinaje. Lo habían hecho de forma fría y premeditada, ya que compraron las armas días antes y hasta fueron al cine para tener una coartada. El móvil para cometer el parricidio era heredar el patrimonio de sus padres, estimado en $14 millones. También indicaron que el testimonio de Andy carecía de veracidad. Se presentó como si estuviera muy angustiado a la policía cuando llegaron, ¿verdad? No, es por eso que fui allí. Porque estábamos llorando, yo estaba angustiado. Es decir, para cuando pude hablar con el oficial un poco después, ya no estaba llorando. Y no estaba intentando fingir. No intentaba hacer una actuación ni nada de eso. Simplemente sentía lo que sentía. Quería salirse con la suya, ¿verdad? Realmente no estábamos pensando en esos términos. No pensábamos. Básicamente pensábamos en que les habíamos disparado a nuestros padres. Que esto era horrible, y que simplemente no podía decirle eso a la policía. Y que no quería tener que decirles por qué y explicar todo sobre mi familia. Y ninguno de los dos queríamos. Nos sentíamos firmes al respecto. Sabíamos que podrían descubrirlo bastante fácilmente. No sabíamos nada sobre cómo investigan estas cosas y que quizá lo descubrirían al instante. Pero hasta que lo hicieran, no queríamos entregar información. Durante aquella primera instancia, el jurado no pudo llegar a ninguna definición, ya que algunos creían en la confesión de los hermanos respecto a los abusos, mientras que otros apoyaban la teoría de la Fiscalía sobre la herencia. Encima, al ser transmitido en vivo, la nueva revelación sobre el móvil polarizó la opinión pública, poniendo mucho más presión sobre las autoridades, y poco después el fiscal del distrito de Los Ángeles, Gil Garcetti, anunció que se realizaría un segundo juicio de inmediato, pero menos mediático. Así la opinión pública seguía muy dividida respecto a la culpabilidad de los acusados, y esto no debía afectar la decisión del siguiente jurado. Para lograr esto, el juez Stanley Weisberg se negó a permitir que las cámaras ingresaran a la sala del tribunal, pero los testimonios de Lyle, Eric, de su primo y su amigo no eran suficientes para probar que los hermanos habían actuado en defensa propia. El juez eliminó la posibilidad de dictaminar homicidio involuntario en base a los supuestos abusos, lo que obligó al jurado a decidir entre solo dos opciones. Por un lado, podían condenar por asesinato a los acusados. Por el otro, podían declararlos inocentes y dejarlos en libertad. Pero la realidad es que el jurado no tomó en consideración la denuncia de abuso expuesta por la defensa. Ya había decidido que tenían que ser condenados. Y aunque sí rechazó la pena capital, porque ninguno de los hermanos tenía antecedentes penales que implicaran el uso de violencia, como te digo, lo demás no se podía mover.
Así, el 17 de abril de 1996, los hermanos fueron encontrados culpables de asesinato en primer grado, condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Solicitaron ser trasladados a la misma cárcel, pero al haber conspirado para llevar a cabo el crimen, se consideró que podían planear escaparse juntos. Finalmente, el pedido les fue denegado y los hermanos pasaron los siguientes años de su vida sin volverse a ver. Pasaremos el resto de nuestra vida en prisión. No nos pusieron en la misma prisión. Hay una gran probabilidad de que nunca vuelva a verlo y eso sería algo muy difícil con lo que vivir. Pero no estuvieron completamente solos, ya que, como suele ocurrir con los asesinos famosos, tenían decenas de admiradoras. En enero de 1997, Lyle se casó con Anna Erickson, una exmodelo con quien mantenía contacto por correspondencia. Meses después, se separaron porque ella descubrió que Lyle estaba escribiéndose cartas con otra mujer. Y ese mismo año, Eric se casó a través de una ceremonia telefónica en la prisión estatal de Folsom con Ruth Tammy Saccoman, que mientras tanto la defensa de los hermanos seguía como quiera apelando a su sentencia. Y luego, para el 27 de febrero de 1998, la Corte de Apelaciones de California confirmó las condenas por asesinato y el 28 de mayo de ese mismo año, la Corte Suprema de California votó a favor de mantener las condenas de asesinato y la condena de cadena perpetua sin libertad condicional. En junio de 1999, Eric volvió a contraer matrimonio con Tammy en una sala de espera de la cárcel, que por cierto su pastel de boda fue un pastelito y según ella fue una noche maravillosa hasta que tuvieron que despedirse. Poco después adoptó a Talia, la hija de Tammy, y ambas conducían 150 millas cada fin de semana para ir a ver a este criminal. En noviembre de 2003, Lyle se casó nuevamente, pero esta vez con Rebecca Smith, una abogada y editora de una revista, en una ceremonia en el área de visita de la prisión de máxima seguridad Mule Creek State Prison, que durante aquella misma época también salió a la luz el testimonio del psiquiatra de Kitty. El hombre relató que la mujer se mostró sumamente nerviosa los meses previos al asesinato, incluso bloqueaba la puerta de su dormitorio por la noche y mantenía un rifle en su armario, temía que sus hijos pudieran ser sociópatas. En una entrevista en el año 2017 con la cadena estadounidense ABC News, Lyle habló sobre la relación con su madre. Dijo que la amaba y que aún lloraba por ella, pero que no la había perdonado. Resentía que la mujer no hubiera querido accionar respecto al abuso sexual que su padre perpetuaba contra él y su hermano. Si pudiera tomar conciencia y volver el tiempo atrás, hubiera ido a la policía y arriesgarme a exponer lo que estaba pasando. Respecto a Eric, dijo que el vínculo entre ellos era realmente fuerte y que estaban unidos además por la experiencia común del abuso. También aprovechó para aclarar cómo se había sentido cuando se enteró que su hermano le había contado toda la verdad a su psiquiatra. Y aclarar que jamás lo había resentido por lo sucedido. Desearía que él hubiera simplemente hablado conmigo. Tú sabes, pasar más tiempo yendo con el sacerdote y no haber terminado en manos de su terapeuta. Si bien los hermanos tenían prohibido hablar por teléfono, se comunicaban mediante otros miembros de la familia y con cartas. Incluso jugaban ajedrez enviando sus movimientos por escrito. Pero eso no era suficiente, querían estar juntos nuevamente. Así que Eric solicitó en 6 ocasiones que lo trasladaran de la cárcel en el norte de California hacia la penitenciaría donde se hallaba su hermano Lyle, al sur del estado. Recién en 2018, los hermanos lograron ser trasladados juntos a una misma penitenciaria en San Diego, que si bien no compartían su celda, se les permitía reunirse e interactuar. Terminé rompiendo en lágrimas. Fue un momento tranquilo y emotivo. Casi inesperadamente, así que pienso por mí. Pensé que solo sería insensible. Fue simplemente algo que no estaba seguro de que alguna vez sucedería. Fue simplemente un momento extraordinario. Pero el caso no terminó con los hermanos finalmente reunidos, porque en 2023, a 24 años del doble homicidio, una nueva declaración lo llevó nuevamente a los medios.
Roy Rosello, ex integrante de la banda puertorriqueña Menudo, acusó a su manager Edgardo y a José Menéndez de abusar íntimamente de él entre el 83 y el 84. En ese entonces él tenía 14 años y el grupo estaba bajo el contrato de RCA Records, donde José era un alto ejecutivo. Visitaba habitualmente la residencia de los Menéndez y ahí ocurrían situaciones por demás preocupantes. José Menéndez abrió la puerta. Yo entré y vi a uno de los hijos Menéndez. ¿Y cuál fue la impresión que te dio cuando viste a este muchachito? No me saludó, yo, está bien, quién sabe, tuvo algún problema con el papá o con la mamá. Ahí yo me siento en la mesa de comedor y estaba otro Menéndez sentado en la mesa con la mamá. Ahí Ricardo empezó a hablar con José Menéndez, esto y lo otro, y Menéndez me sirve una copa de vino. Y yo no sé qué tenía esa copa de vino. No solo los hijos de José se comportaban de manera extraña, indicando que algo le sucedía, sino que también Roy sufrió aquel mismo día una situación de abuso. Ricardo también no le gustaban las bebidas alcohólicas en el medio de nosotros, porque nosotros éramos súper controlados en cuanto a drogas, bebidas alcohólicas, vicios, no existía nada de eso, porque Ricardo era en contra de todas esas cosas. Pero ese día no, ese día yo tenía que tomar esa taza de vino completa. Ahí yo comencé a marearme, comencé a ver todo nublado, comencé a ver todo desenfocado. Ahí yo sentía a alguien cargándome. Y esa persona era José Menéndez, que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él. Pero yo no podía moverme, yo no podía reaccionar, yo no sé qué puse en mi bebida. Estaba en claro que el abuso no solo había sido real, sino también premeditado. Parecía ser que esto era algo habitual para José. Roy también se expresó respecto a la culpa que sentía por no haber hablado durante el proceso judicial de Lyle y Eric, ya que podría haber aportado datos importantes a la investigación. Cuando ellos mataron al papá, yo estaba en Brasil y yo sabía que eso estaba dentro de mí, una cajita negra, estaba guardado eso dentro de mí. Que en algún momento yo sabía que yo iba a explotar y yo lo iba a sacar para afuera, pero yo en ese momento yo no estaba preparado, ni psicológicamente ni mentalmente. Yo no estaba preparado y yo lo siento mucho porque quién sabe con mi testimonio en aquella época ellos no hubieran pasado lo que están pasando hoy en día. Al testimonio de Rosello se sumó una nueva carta que un familiar de los Menéndez descubrió mientras revisaba un antiguo depósito. La misma fue escrita por Eric a su primo Andy Cano en diciembre del 88, 8 meses antes del crimen. En ese mensaje, Eric confesaba: he estado tratando de evitar a papá, todavía está pasando, Andy, pero ahora es peor para mí. Todas las noches me quedo pensando que podría entrar a mi cuarto. Tengo miedo, estás loco. Me ha advertido 100 veces que no se lo diga a nadie, especialmente a Lyle. Si bien Andy falleció en 2003 debido a una sobredosis involuntaria, todavía podría utilizarse la carta como evidencia, tanto la declaración de Rosello como aquel escrito de Eric que llevaron al abogado Cliff Gardner a presentar en mayo de 2023 un recurso de habeas corpus. El mismo solicitaba que se anularan las condenas por considerar que estas nuevas evidencias eran lo suficientemente sólidas y relevantes como para reabrir el caso. Gardner aseguró que, de haber sido consideradas estas evidencias, los Menéndez deberían haber sido condenados por homicidio culposo en lugar de asesinato premeditado, resultando en una sentencia más leve. A la fecha de la realización de este video, Lyle y Eric continúan cumpliendo sus respectivas condenas en prisión. Aunque admiten haber jalado el gatillo, sostienen que actuaron por miedo y en defensa propia, tras soportar una vida de abusos físicos, emocionales y sexuales a manos de su padre. Gardner espera el fallo crucial de un juez que podría cambiar el rumbo de esta historia, que aunque sigue sin cerrarse, eso sí, pero quedará en manos entonces de la Fiscalía del Condado de Los Ángeles decidir si los hermanos deben ser juzgados nuevamente o no. Pero debido a la nueva repercusión mediática del caso, el 19 de septiembre del año 2024 se estrenará una miniserie en Netflix de la antología Monsters, donde se abordará la famosa historia de los hermanos. El título es Monsters: The Lyle and Eric Menendez Story y se sumará a la larga lista de cintas respecto al parricidio. No mataron a sus padres por el dinero, sino por el odio que sentían hacia ellos.
especialmente hacia su padre. ¿Les preguntó usted por qué habían matado a su madre? Sí, lo hice. ¿Y qué dijeron? Que su madre había sido testigo. El 20 de agosto de 1989, los hermanos Lyle y Eric Menéndez, de 21 y 18 años respectivamente, le quitaron la vida a sus padres José y Mary Louise Kitty Menéndez, que esto ya lo puedes ver en el primer video. Los sorprendieron, igual te cuento un poco, mientras miraban una película en una habitación en su mansión ubicada en Beverly Hills. Abrieron fuego contra ellos, dejándolos prácticamente irreconocibles. Luego, los hermanos llamaron a la policía y se mostraron muy conmocionados por lo que había sucedido. Mientras los agentes investigaban un posible móvil mafioso, ellos se dedicaron a derrochar fortuna hasta que Eric le confesó el crimen a su psiquiatra, el Dr. Jerome Osiel. Al enterarse, Lyle acudió a una sesión y amenazó al doctor con quitarle la vida si se atrevía a abrir la boca. Debido a esto, se anuló el contrato de confidencialidad y los Menéndez fueron arrestados. En mayo de 1990, cuando se encontraban dentro de la misma prisión, Lyle le escribió una carta a su hermano de 17 páginas que decía lo siguiente. Obviamente no te voy a leer todo, pero te voy a decir un fragmento. Solo nosotros conocemos la verdad. Solo nosotros conocemos los secretos del pasado de nuestras familias. No tengo ganas de transmitirlos por todo el país. Rezo para que nunca tenga que suceder. Si no fuera por ti, dudo que lo procesara por homicidio involuntario. Preferiría intentar escapar o morir. Lucho con mi creencia de que los hombres asumen la responsabilidad de sus acciones. Alegar abuso es no asumir la responsabilidad. La carta fue confiscada de la celda de Eric en junio de ese año durante una inspección de los guardias. Los fiscales, por su parte, utilizaron la misiva en el procedimiento del gran jurado, pero después de que los hermanos admitieran haberle quitado la vida a sus padres, ya no pudieron usarla en su contra. La defensa, por su parte, tenía una razón para defender que el parricidio había sido en defensa propia. Durante el juicio, la abogada Leslie Abrams alegó que los hermanos le habían quitado la vida a sus padres luego de soportar una larga vida de abusos de parte de José. Pero, ¿dónde está la foto de José Menéndez inclinando a Eric sobre el pie de su cama cuando tenía 12 años, para que ahora pueda llegar hasta el final a pesar de que el niño grita? Bueno, existe esa foto, pero desafortunadamente ahora solo vive en la mente de Eric. Con respecto a por qué le quitaron la vida a Kitty, ambos hermanos declararon que también cometía abusos físicos contra ellos. She would be throwing things and screaming and flailing and wanting and trying to hit you and saying that you're a bastard. How old were you when you heard things like, "I wish you were never born"? Y que poco antes del crimen descubrieron que era consciente de lo que ocurría entre ellos y su padre y que no hacía nada al respecto. And she told me that she knew, that she had known all my life what my father was doing, and it was like I didn't even know who she was anymore. And I just saw Dad and Mom as the same person at that point. También subieron al estrado diferentes allegados de los hermanos que testificaron saber sobre los abusos. Uno de ellos fue su prima, Diane Vandermolen. Cuando Lyle tenía 9 años, le dijo que tenía miedo de que su padre fuera a entrar a su habitación y que también le tenía miedo a su padre. Procedió a indicarme topándose y diciendo que su padre y él se habían estado topando allí abajo. ¿Y qué hiciste? Fui a buscar a Kitty y la traje abajo y le dije lo que estaba pasando. Ella tomó a Lyle y lo trajo de regreso al piso de arriba. ¿Cuándo dices que lo llevó? ¿Fue físicamente? Sí, lo tomó del brazo y lo trajo de regreso al piso de arriba. ¿Hablaste nuevamente sobre el incidente con Lyle? No, nunca se habló al respecto de nuevo. Otros dos primos, Alan y Caitlin, que pasaban los veranos en la casa, comentaron que José llevaba a los niños a su dormitorio y les prohibía a ellos ir por el pasillo. Alan dijo que escuchó gritos y gemidos provenientes de ese dormitorio. Dijo que Kitty subía mucho el volumen del televisor y le impedía subir a ver qué era lo que estaba sucediendo. También fueron testigos de los maltratos ejercidos por José hacia sus hijos. Y con una tía de los Menéndez que pasó unas vacaciones algo extrañas con ellos. ¿Veías los moretones en los niños después de eso? Sí.
Y estaban por encima del área del muslo, donde aproximadamente serían golpeados. Y llamé a la puerta de la habitación de Kitty, y ella estaba en la habitación, pero no estaba José, y dijo que él estaba abajo en la habitación de Eric. Entonces ella te dijo que José está en la habitación de Eric. Correcto. Y luego dijo que teníamos que esperar hasta que José saliera de la habitación de Eric antes de que pudiéramos ir a cenar. ¿Y cuánto tiempo pasó antes de que José salió de la habitación de Eric? Si no recuerdo mal, fue alrededor de las 8:30 o de las 9. ¿Y qué pasó entonces? Luego miré en la habitación y estaba muy poco iluminada y Eric estaba en la cama. ¿Cómo se veía? Se veía muy triste y se notaba que algo le estaba pasando. No quería hablar con nosotros, iba a acercarme y darle un abrazo y me dijeron que no lo hiciera, y que Eric no quería que la gente lo abrazara. Alicia Hertz, la ex vecina de los Menéndez, también habló sobre una situación que le incomodó, y es que durante una cena José puso un VHS de un viaje a Brasil algo peculiar. Y dijo, tengo que mostrarles esto, porque es tan único. Y entonces, él puso la cinta, y no recuerdo el nombre. Dijo que la película mostraba a adultos realizando actos sexuales frente a niños. Y vimos unos segundos, unos minutos y pusimos excusas. Muchos de nosotros nos pusimos de pie y dijimos que teníamos que irnos, no podíamos quedarnos a ver eso. ¿José encontraba esto divertido? José lo encontraba histéricamente divertido. A pesar de tener estos testimonios a su favor, el jurado no aceptó las denuncias de abuso como válidas para argumentar que los hermanos actuaron en defensa propia. El primer juicio terminó con un jurado indeciso y se realizó otro en el año del 95. Los hermanos ya no contaban con recursos financieros suficientes, por lo que Leslie representó a Eric pro bono, mientras que Lyle fue defendido por el defensor público Charles Gessler. El 17 de abril de 1996, Lyle y Eric fueron hallados culpables de haberle quitado la vida a sus padres en primer grado y condenados a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Esto consternó mucho a la abogada de Eric, que realmente se había encariñado con él. Hubiera sido feliz de criar a Eric Menéndez, no estaría en la cárcel ahora mismo. Desde que Eric se convirtió en mi cliente en marzo de 1990, en la condición que el Dr. Vickey les describió, me siento más que privilegiada. Fue más que una tarea de representación. Y con Lyle también, ya que el mismo día de la sentencia, se casó con Anna Erickson y Leslie participó en la ceremonia. Este tipo de accionar fue condenado por el periodista Dominic Dunn, quien cubrió el caso en la revista Vanity Fair. Y es que en uno de los artículos dijo sobre la abogada lo siguiente: ella puede torcer y girar la memoria de un testigo como nadie más puede. Leslie, en cambio, había ganado casos sumamente complicados como el de Arnel Salvatierra en el año del 89, un joven de 17 años que le quitó la vida a su padre. Ella argumentó que Salvatierra había sido abusado por lo que llevó a la absolución del joven y a una sentencia de 5 años de libertad condicional. También en declaraciones posteriores para The Washington Post, Leslie señaló que había representado a personas acusadas de asesinato durante 27 años y que los Menéndez no tenían punto de comparación. No eran asesinos, sino chicos problemáticos criados en un entorno familiar muy difícil y a la vez grotesco, que finalmente se quebraron. También dijo que eran los clientes más adorables que había tenido. A su vez, y después del juicio, la abogada fue investigada por el Colegio de Abogados del Estado de California por supuestamente pedir al psiquiatra, el Dr. William Vickery, que alterara sus notas sobre Eric, aunque finalmente no se presentaron cargos. Así, durante más de 20 años, los hermanos estuvieron recluidos en prisiones separadas sin poder verse ni poder interactuar. Y ahora con esto te cuento la vida en prisión. Al principio Eric la pasó extremadamente mal. Se peleó bastante con otros reclusos, al punto en que el Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California emitió información sobre 2 violaciones graves de las normas que cometió. No obstante, Eric alegaba que él no empezaba la riña, sino que otros reos lo molestaban, pero su mayor problema era que sentía la soledad, se sentía muy solo. ¿Alguno de ustedes tiene novia? Alguien que se preocupe especialmente por ustedes ahora, en este punto de su vida. Yo tengo a alguien a quien amo muchísimo. Y es una santa por aguantar todo lo que viene con esto. Eric. No en este momento. No vas a conocer a mucha gente en prisión. No lo haré. Es difícil.
Lyle tiene más facilidad para tener ese tipo de relaciones. Con el correr de los meses todo mejoró y en enero del año del 97 Eric contrajo matrimonio con Ruth Tammy Zuckerman, a quien había conocido por correspondencia. Lyle, por su parte, se mantuvo siempre libre de sanciones, incluso se convirtió en presidente del gobierno de reclusos Mule Creek, donde estaba encerrado. Luego de divorciarse de Anna, Erickson se casó en noviembre del año 2003 con Rebecca Smith y en el año 2018, ya mucho más reciente, los hermanos volvieron a reunirse cuando Lyle fue trasladado a la prisión Richard J. Donovan de San Diego. Tras ser ubicados en el mismo pabellón, comenzaron a reconstruir su relación mientras que mantenían sus respectivos matrimonios. Me mudé a Folsom y lo visité 4 días a la semana. Es mucho tiempo para pasar con alguien. Él no quería compartir conmigo muchas de las cosas que había pasado. El problema que está en la mente de todos es que no puedes tener contacto físico con él, ¿verdad? Así es. Eric no tiene visitas conyugales. ¿Cómo haces, Tammy, para soportar eso? Él siempre está ahí para mí, emocionalmente. No tuve eso en mi primer matrimonio. La razón por la que me casé con él es que no tenía derechos como alguien a conocerlo. No es que no estuviera atraída físicamente hacia él. Lo estaba. Pero realmente estaba preocupada por su bienestar y qué era lo que ellos harían. Una esposa puede decir que pueden hacer y que no con él. A pesar de estos problemas, el matrimonio no hizo más que traerle alegría y paz a Eric, incluso llegó a adoptar a su hija Talia. Los Menéndez también ocuparon su tiempo dentro de la cárcel con decenas de actividades. Lyle trabajó con otros presos que también habían sufrido abuso íntimo, tratando de brindarles apoyo emocional. Eric, por su parte, se abocó al arte, dedicándose a la pintura y colaborando en proyectos de reforma penitenciaria. Además, se convirtió al cristianismo e impartió clases al respecto, mientras trabajaba con prisioneros con enfermedades terminales. En su tiempo libre también meditaba. Actualmente se encuentran preparando un nuevo proyecto para mejorar la vida de otros reclusos. Los hermanos ya parecían haber aceptado el hecho de que estarían en prisión el resto de sus vidas, o al menos así fue hasta que en el 2023 el caso dio un giro. Roy Rosello, exintegrante de la banda puertorriqueña Menudo, acusó a José Menéndez de abusar íntimamente de él entre el 83 y el 84, cuando estaba bajo su contrato. Esa persona era José Menéndez, que me estaba cargando y me estaba llevando para el cuarto de él para violarme. Pero yo no podía moverme, yo no podía reaccionar, yo no sé qué puse en mi bebida. A esto se sumó una nueva carta que un familiar de los Menéndez descubrió mientras revisaba un antiguo depósito. La misma fue escrita por Eric a su primo Andy Cano en diciembre del año del 88, 8 meses antes del crimen. La carta escrita por Eric a su primo a 8 meses antes de los asesinatos, en la que le explica tener miedo de su padre por los abusos y calificarlo de loco. Eric respondió a la declaración de Roy llamando por teléfono al reportero Robert Rand, un experto en el caso que escribió en el 2018 el libro The Menendez Murder Shot y que se ha mantenido en contacto con él y su hermano desde entonces. En la conversación, Eric expresó su profunda tristeza al saber que hubo otra víctima de su padre. También dijo que siempre esperó y creyó que algún día la verdad sobre José iba a salir a la luz, pero nunca deseó que saliera así, como resultado del trauma que sufrió otro niño. Y en base a las nuevas evidencias entonces, el abogado Cliff Garner presentó un recurso de habeas corpus ante el Tribunal Superior de Los Ángeles. En el mismo solicitó que se anularan las condenas de los hermanos. Tanto el testimonio de Roy como la carta enviada a Andy eran pruebas suficientes para reabrir la causa y evaluar la probabilidad de defensa propia. Si se efectuaba entonces un nuevo juicio, los hermanos podrían ver su condena reducida, ya que la misma sería recatalogada como homicidio culposo en lugar de asesinato premeditado. Esto, te lo puedes imaginar, alegró mucho a los hermanos. Su abogado Mark Geragos le dijo al medio People que estaba cautelosamente optimista, pero no todo el mundo pensaba como ellos, evidentemente, porque expertos legales como el ex fiscal del condado de Los Ángeles, Dimitri Gorin, y el abogado defensor Niyama Rahmani calificaron las nuevas pruebas como más de lo mismo. Gorin incluso afirmó que, aunque era trágico que hubieran sido abusados, no cambiaba la evidencia material del crimen. Con el caso nuevamente en boca de todo Estados Unidos, o
de todo el mundo, el 19 de septiembre del año 2024 se lanzó una miniserie de Netflix de la antología Monster llamada Monster: The Lyle and Eric Menendez Story, dirigida por Ryan Murphy. La ficción aborda el crimen que movilizó al país, haciendo hincapié en algunos rumores y teorías. Intenta mostrar diferentes puntos de vista de lo ocurrido para que el espectador saque sus propias conclusiones. Y es que uno de los puntos más comentados fue que en algunos momentos se puede apreciar que los hermanos tenían una relación que iba más allá de la fraternal, insinuando que podría haber tenido una relación sentimental o sexual. El reportero, por su parte, Robert Rand, dio su versión sobre estos hechos y expresó que no creía que Lyle y Eric hubieran sido amantes, sino que era una fantasía que estaba en la mente de Dominic Dunn, el reportero de Vanity Fair. El único contacto físico que pudieron haber tenido es lo que Lyle testificó durante el juicio, que cuando tenía 8 años llevó a Eric al bosque y abusó íntimamente de él, de la misma forma que José lo hacía con él. Rand también declaró que no llamaría eso una relación sexual de ningún tipo, sino una respuesta a un trauma. Eric, a su vez, se pronunció al respecto al show calificando como mentiras y retratos ruinosos. Su declaración fue publicada en redes sociales por su esposa y su hijastra. En la misma también se podía leer que sentía que la serie hacía retroceder los dolorosos hechos varios pasos atrás. Lyle, por su parte, calificó la serie como un retroceso también en la comprensión de los abusos sexuales masculinos. Para él, el progreso que la sociedad ha hecho en cuanto a la visibilización de estas experiencias ha sido empañado por producciones como la de Murphy, que simplifican la complejidad del caso en favor del sensacionalismo. ¿Sentirían alguna diferencia sobre lo que pasó con mi cliente si su nombre fuera Erika Menéndez? ¿Supondría esto una diferencia para ustedes si fuera una chica abusada por su padre? Porque si es así, no debería serlo. Porque los hombres son humanos. Los niños son humanos. Y los hombres y mujeres sufren. Y los niños y las niñas sufren. Y no hay diferencia alguna. Por su parte, los representantes de Ryan Murphy y Netflix no respondieron a la petición a la petición de comentarios de medios como The Hollywood Reporter o People. Y iba a decir a la presión en vez de petición, pero de igual forma, a pesar de la controversia, la serie continuó siendo la más vista en la plataforma en Estados Unidos. Poco después de los comunicados de los hermanos respecto a la serie sobre sus vidas, recibieron una visita inesperada, y es que en 2019 Kim Kardashian estudia para abogada, la misma profesión que realizaba su padre Robert Kardashian, el famoso defensor en el mediático juicio de O.J. Simpson, a la vez que hace prácticas en un buffet de San Francisco. Kim era ahijada del famoso condenado. Eric conoció a O.J. Simpson en prisión y lo ayudó a transitar el aislamiento, por lo que Kim siempre le guardó cierto cariño. Entonces, en septiembre del año 2024, la famosa empresaria visitó a Eric en la prisión de San Diego, junto al actor de Monster, Cooper Koch, que lo interpretó. Sí, los conocía a ambos. Sí, hablé con Eric sobre eso. Y le dijiste que Eric había emitido una declaración diciendo que esta serie era una representación deshonesta, pero aún no la había visto todavía. ¿Él se retractó de algunos de esos comentarios? No, él no lo hizo. Se alejó de todo eso, y entiendo de dónde viene, porque es muy difícil tener algo así sucediendo mientras Hollywood está volviendo a contar la historia en una forma dramatizada y fashion. Así que lo entiendo completamente y respeto de dónde viene. Ya yéndonos mucho más al presente, a lo más actual, el 1 de octubre del año 2024 se anunció que los hermanos tendrán una nueva audiencia judicial llevada a cabo el próximo 29 de noviembre de este año, más de 28 años después de haber sido sentenciados a cadena perpetua. Ahí el caso será revisado bajo una nueva perspectiva. Esto podría llevar a un juicio nuevo o incluso a una nueva sentencia para los hermanos. Algo curioso, por cierto, es que esta fecha coincide por 2 días de diferencia que el cumpleaños de Eric. Y luego, el 7 de este mes, en una especie de respuesta a la controversia o a la controvertida serie de Ryan Murphy, Netflix lanzará The Menendez Brothers, un documental donde se da voz a los allegados de los hermanos.
Al final, pues el caso está oficialmente reabierto, pero ¿qué pasará a fin de año? Es la pregunta. ¿Serán los hermanos liberados como desean todos sus seguidores? ¿Verán, aunque sea reducida su condena, o pasarán el resto de su vida en prisión? ¿José Menéndez será juzgado post-mortem? Pues esto muy pronto lo sabremos.